Probando, probando, uno, dos, tres. ¿Se escucha? ¿Se escucha?
Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, comenzando nuevamente con el plan de estudios, como lo habíamos dicho y como el contenido de la materia, damos la bienvenida a la materia de Derecho Civil. Vamos a hablar ahora en esta unidad de bienes y propiedad. Les habla su maestro Rubén Mulgado. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los temas fundamentales, uno de los más importantes del derecho civil, los bienes y derechos reales. Esta materia no solo es clave para comprender la estructura del patrimonio de nuestro ordenamiento jurídico, sino también es la base para múltiples relaciones jurídicas en la vida diaria. Como lo vimos en la primera clase, el derecho civil regula todas estas relaciones y actos jurídicos que son presentados por personas físicas entre uno mismo. Cuando hablamos de los bienes, no nos referimos únicamente a las cosas materiales. En derecho, un bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación, que es de utilidad y tiene un valor económico. Esto incluye no solo las casas o automóviles, bienes que conocemos normalmente, sino que también los derechos como un crédito o una servidumbre. Por eso, entender qué es un bien y en términos jurídicos es abrir la puerta a una visión más completa de lo que es el derecho y protegerlo y además cómo poderlo regular. Cuando estamos hablando de derechos reales, nos referimos a esa categoría especial de derechos que establecen una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa. Los derechos reales se ejercen sobre las cosas mismas, oponibles a todo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el derecho a la propiedad, que es ser el dueño de algo, tiene su poder jurídico de usarlo, disfrutarlo y disponer de él. Y ese derecho debe ser respetado por todos los demás. Durante esta clase exploraremos cómo se clasifican los bienes, cuáles son sus características principales, qué es lo que se distinguen los bienes muebles e inmuebles, cuáles son los derechos reales, su naturaleza, sus elementos y sus distintos tipos que contempla la ley, desde propiedad hasta los derechos de goce. Mi propósito no es solo comprender el marco normativo que nos ayude a identificar cómo estos conceptos se manifiestan en la vida real, cómo afectan las transiciones, herencias, contratos, etc. Todos los diferentes instrumentos y actos que se celebran entre particulares para uso de sus mismos bienes, sino también todas las ramas del derecho y la mayoría de los actos en nuestra vida jurídica. Así que vamos a comenzar con esta clase el día de hoy que va a hablar de derechos y bienes reales. Isidro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lick. ¿Todo bien? ¿Sí me escucha, Lick? Todo bien, Lick. Perfecto, Isidro. Llegaste en el momento preciso para comenzar con la clase. Acorde al plan de estudios que estuvimos mencionando la clase pasada, comenzamos el día de hoy con la unidad número 2, que son los bienes y propiedad. Antes de comenzar, Isidro, ¿cómo te fue con la tarea? Bien, pues estaba relativamente, pues más plasmar lo que vimos y a nuestro modo de entender y pues no, creo yo, pues no mucho complicado. Perfecto. Estábamos entonces viendo la semana pasada acerca de toda esta introducción que tuvimos referente al derecho civil, cómo todos los actos civiles los vemos desde el inicio de nuestra vida hasta el último momento de ella, incluso después con las actas de defunción. Todo acto, todo movimiento que realiza el ser humano está regulado por el derecho civil. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Isidro, platícame un poquito. A ver, ¿tienes a la mano tu tarea o recuerdas lo que plasmamos en ella? Sí, Bien, era un pequeño ensayo acerca de los derechos y obligaciones de las personas conforme al derecho civil. Platícame un poco, ¿qué recuerdas de ello? sí, más que nada en resumen, pues que van de la mano el derecho, como ya lo había mencionado en respecto que tanto tenemos como derechos como también tenemos obligaciones, igual manera como los ejemplos que se manejaron
En el sentido se maneja un contrato de arrendamiento y todo eso, como tenemos el derecho de adquirir esa propiedad, también tenemos el derecho de cubrir ese gasto. Justo. Cuando hablabas de uno de los actos jurídicos más constantes del derecho civil, que es el arrendamiento. Entonces ahí vemos nuevamente el principio del derecho civil. Está celebrado por dos personas que tienen el derecho de cumplir obligaciones y adquirir derechos. ¿Cuáles son las dos personas que intervienen en un contrato de arrendamiento? Te pregunto. El arrendador y el arrendatario. Así es. Arrendador, quien quiere utilizar el bien, y el arrendatario, el dueño del bien. Entonces, básicamente, en esta relación pequeña, concisa y muy usual, ¿cuál es el principal derecho que tiene el arrendador? El derecho a adquirir el dinero, pues el monetario, El arrendador, sí, exactamente. el que se le... Perdón, el arrendador es aquella persona que va a rentar el bien, el Ok, que quiere sí, usar el bien. adquirir el bien, Así es. Si yo soy una persona correcto. que estoy en busca de una casa, yo soy arrendatario, y el arrendador es la persona que me va a rentar el bien. ¿Es de acuerdo? Entonces, si yo quiero rentar una casa, mi principal derecho pues es utilizar la casa. Así lo pactamos. Y para adquirir un derecho, tenemos que cumplir con una obligación. Entonces, si yo quiero utilizar mi casa, la casa que voy a rentar, tengo la obligación de pagar mes con mes la cuota que hayamos acordado los dos de renta mensual. En este caso, un ejemplo, 6,000 pesos. Para poder utilizar mi casa, tengo, que es el derecho, tengo la obligación de pagar mes con mes. Y viceversa. El, este, la persona que me va a rentar tiene la obligación de otorgarme el bien para el uso habitacional, y él tiene el derecho a recibir todos los meses la cantidad de 6,000 pesos por concepto de renta. Vemos que entonces en toda relación el derecho civil regula esta paridad, que para adquirir derechos tenemos que cumplir con diferentes tipos de obligaciones. Completamente sencillo, ¿no, Isidro? Todo tranquilo en ese tema. Sí, Bien, entonces para dar inicio con esta semana, el tema que vamos a estar hablando, vamos a vamos a comenzar a hablar acerca de qué son los bienes y la propiedad, o el nombre de la unidad número 2. ¿Tenemos bien identificado, Isidro, qué es un bien? sí, de hecho, que es pues, el bien mueble, o el bien inmueble que puede ser un vehículo, el bien inmueble más que nada es una casa y el bien mueble puede ser un vehículo o todo lo que podemos adquirir mediante algún costo, ¿no? Que tenga Gracias, Isidro. alguna, ya sea, o Sí, dime, dime. sí, o en ese caso adquirido monetariamente o que sea hereditario, llámese, o X. Gracias, Isidro. Antes de seguir, de continuar, Isidro, ¿no tienes problema en participar? Porque también entendería que estuvieras en vehículo, que no pudieras prestar o prestar tanta opción de participación. Yo no tendría ningún problema. Nada, lo digo para darle fluidez a la clase, o en dado caso, si pudiera contar con tu participación, pues sería muchísimo mejor. Pero tú dime. No, sí estoy, de hecho estoy en mi domicilio, ahora sí me tocó descansar. Perfecto, qué bueno, Isidro. Entonces, continuamos entonces con la materia. De vez en cuando te voy a pedir tu participación para hacerlo un poquito más conversacional la clase, ¿te parece? Eh, Perfecto, Perfecto. Bien, entonces damos inicio con el tema. Primeramente, para poder comenzar a hablar acerca de los bienes y propiedad como título de esta nueva unidad, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de cuáles son los conceptos de bienes y cuáles son el concepto de propiedad. Dos cosas que, si bien vienen a la mano, tienen una terminología, un significado completamente diferente cuando hablamos en derecho civil. Primeramente, ¿qué son los bienes? En el contexto jurídico, son todas aquellas cosas que pueden ser objeto de apropiación por el ser humano, siempre que sean útiles, tengan valor
y estén dentro del comercio. Es decir, deben poder ser poseídos y utilizados legalmente. Existen muchos artefactos, cualquier objeto que se encuentre en la vida real se puede considerar bien siempre y cuando cumpla con estos tres objetivos, definiciones que marca la teoría. Que sean útiles, tengan valor y que estén dentro del comercio, que sean legales. Tenemos muchos objetos que podemos utilizar y que, si bien son legales, pero pueden ser utilizados al cumplir con otro tipo de ordenamientos. Por ejemplo, las armas. Las armas puede denominarse que son bienes que hacia una persona, pero deben de cumplir con diferentes tipos de requisitos. Estos requisitos lo marca la Secretaría de Defensa Nacional, que deben de cumplir con cierto tipo de aspectos y así podemos acreditar la propiedad. Si bien están dentro del comercio, pero tienen que cumplir diferentes tipos de aspectos. Pero por otro lado, desde la perspectiva jurídica, no se considera un bien a todo lo que existe en el mundo físico, sino únicamente lo que se puede generar una relación jurídica, otorgar derechos y adquirir obligaciones. Por ejemplo, el aire o el mar abierto, los cuales no son bienes jurídicamente hablando, porque no pueden ser objetos de apropiación individual. Existen estos dos supuestos que si bien los podemos percibir, tocar y formar de nuestra parte de nuestra vida o nuestro ecosistema, no los podemos adquirir. Ya me hablabas hace un momento de algunos bienes, por ejemplo, una casa, un carro. ¿Cuáles son otros bienes que se te vienen a la mente, Isidro? Pues que sería leak de, Mi celular, por ejemplo, el celular es un objeto útil, tiene un valor y se encuentra dentro del comercio. Hablábamos hace un momento que existen y el 90% de los objetos que se encuentran a nuestro alrededor, podemos llegar a considerarlos bienes. Un perfume, un libro, una camisa, un retrato, prácticamente todo. exactamente, siempre y cuando cumplan con estos objetos. ¿Tenemos alguna duda, Isidro, hasta el momento? No, liga, ninguna. Perfecto. Continuamos entonces. Por otro lado, ¿qué es la propiedad? Ya hablamos de bienes, que son todos objetos que podemos utilizar, que podemos disponer y que podemos adquirir derechos y obligaciones. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el derecho real que una persona tiene sobre una cosa, con la facultad de usarla, disfrutarla y disponer de ella dentro de los límites y conforme a las disposiciones legales. ¿Qué es lo que nos menciona el Civil, perdón? Lo menciona que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las que establezca la ley. Ok, entonces ya hicimos una distinción. Los bienes, todo bien, toda propiedad, perdón, es un bien, mas no todo bien es considerado propiedad de una sola persona. Hace un momento hablabas de las casas. Son bienes, claramente, porque están dentro del mercado, tienen un valor y están en el comercio, se pueden ser objeto de utilizarlos legalmente. Pero ¿cuándo voy a tener la propiedad de este bien, Isidro? Cuando ya, por así decirlo, ya mediante algún notario o en dado caso que sea de hereditario o cuando si se va a rentar ese inmueble, como lo venimos mencionando. Así Cuando es. ya mediante Entonces, algún papel avala. claro, dime, sí, continúa. Sí, no, en respecto a, a los contratos, pues ya cuando en el mutuo acuerdo, ya en base a ese contrato, lo que se designe, como ya lo había dicho usted, él va a adquirir por mes tanta cantidad y yo tengo el bien o el uso del mismo inmueble. Así es, en estos contratos de arrendamiento sí se celebra ni el objeto, el bien que forma parte primordial del acto jurídico, que es el contrato de arrendamiento, se puede celebrar, pero en la propiedad de este bien nunca va a ir en contra de lo que establezca el contrato. El contrato de arrendamiento solamente establece que una persona la va a utilizar a cambio de pagar una renta, pero nunca va a pasar a propiedad de la persona que está rentando
el bien, porque al final de cuentas lo está arrendando, lo está utilizando para un uso habitacional. La propiedad la vamos a constatar o la vamos a poder presumir hasta que no tengamos el documento emanado del derecho notarial que nos acredita como propietarios de un bien designado. En este caso, en un carro, lo podemos utilizar, nos lo puede prestar una persona, nuestro hermano, nuestro papá, nuestra esposa, llámale como quieras, pero ¿hasta cuándo vamos a poder tener propiedad del bien? Hasta que tengamos un documento que ampare que el vehículo, bien mueble o inmueble, se encuentra bajo nuestro nombre y forma parte de nuestro patrimonio. En una, igual, en cualquier artículo que compremos en alguna tienda departamental, se consideran bienes porque están dentro del comercio. Pero cuando lo tenemos a nuestra propiedad, cuando tenemos la facultad de poderlo usar, disfrutar y disponer de ella dentro de los límites. Existen aspectos en los que podemos utilizar también algunos artefactos, bienes que no sean comprados por nosotros, pero lo tengamos en propiedad. Una vez que cumplan estos tres puntos, poderlo usar, disfrutar y disponer, siempre y cuando no vaya en contra de las disposiciones legales. Aspectos y conceptos principales al momento de hablar de derechos y bienes. El derecho, qué es el bien y qué es la propiedad. Posteriormente, vamos a hablar acerca de la clasificación de los bienes. La clase pasada, Isidro, lo estuvimos platicando. Los bienes pueden clasificarse de distintas maneras según sus características físicas, jurídicas o económicas. Vamos a comenzar con la más usual, lo que hablábamos hace un ratito, los bienes muebles y bienes inmuebles. No vamos a ahondar mucho en el tema, lo tenemos muy bien identificado y lo estuvimos hablando la clase pasada. Bienes muebles, aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro sin que se altere su esencia o estructura. Ejemplo, pues el dinero, vehículos, libros, computadoras, todo artefacto, todo bien que puede moverse, puede trasladarse sin que altere su esencia o su estructura. Por otro lado, los bienes inmuebles, aquellos que están fijos al suelo o forman parte de él, por lo que no pueden trasladarse sin destruirse o dañarse. Ejemplos, terrenos, edificios, árboles plantados, construcciones adheridas al suelo, etc., etc., etc. No voy a ahondar mucho, ¿no? Tenemos bien identificados esta clasificación, ¿correcto, Isidro? Sí, Bien, también, aún así los mencionamos porque son parte primordial de la clasificación de los bienes. Ahora pasamos a otra clasificación que son los fungibles y no fungibles. ¿Cuáles son estos? Bienes que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad o cantidad y se consumen con el uso. Menciona el ejemplo de dinero, granos, combustible, que al final de cuentas, aún sea un gramo de arroz o 1,000 litros de combustible forman parte de esta clasificación. Los podemos utilizar, los podemos consumir y se pueden reemplazar por uno de la misma especie. Si me como 1 kilo de frijol, puedo reponerlo con otro kilo de frijol. Tal vez en esencia no van a ser el mismo, pero cumple con esta definición. función. Ok. Puedo ser reemplazado por esta misma especie. Entonces, se pueden seguir optando. Si yo le pido de repente de préstamo a mi mamá una cantidad de 10,000 pesos, pues me los voy a consumir, pero los puedo volver a reemplazar con otros 1,000 pesos. Si bien no son los mismos billetes, en el mercado se siguen denominando de la misma manera. Al conjuntar 10,000 monedas de peso o 10 billetes de 1,000, se genera la misma cantidad. ¿Queda claro cuáles son los los bienes, perdón, fungibles? Sí, Perfecto. Entonces, en caso contrario, si en una nos menciona que son bienes que pueden ser reemplazados, los no fungibles son los bienes que no pueden ser sustituidos y se alteran la equivalencia del objeto. Por ejemplo, una obra de arte original, una joya hecha a la medida, y esta clasificación tiene relevancia jurídica en contratos de préstamo, compraventa, permutas, etc., etc., etc. El ejemplo ya no lo menciona muy bien, en el cual una definición de qué tipo de bienes no son fungibles.
se sustituyen y sí alteran esta equivalencia del objeto. Una joya, por ejemplo. Si de repente yo tengo una cadena bañada en oro o de oro de 24 quilates que pesa 21 gramos, se la presto o se la otorgo a un hermano mío y este hermano mío la pierde y por no querer generar algún tipo de conflicto, va a una joyería y le dan una cadena chapeada con el mismo gramaje, con el mismo diseño, ¿va a ser lo mismo o no? No, pues ya está alterando totalmente la originalidad de la pieza, ¿no? Exacto. Puede ser que la nueva cadena que le den sea de acero inoxidable, bañada en oro de 10 quilates para comenzar. La original era de 24 quilates sólido. Entonces, ahí sí altera. Entonces, si bien a la vista podría ser igual, no puede ser sustituido porque no tienen la misma equivalencia, no tienen el mismo valor o no tienen esta misma relevancia. Lo igual con las diferentes pinturas, las obras de arte. Imaginemos que la Mona Lisa sea robada del museo en Francia y la querramos sustituir con una que nos encontramos en el Tianguis. La misma, sí va a ser la misma, tienen la misma figura, pero ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál es el impacto? Es lo que hace que no sean fungibles. Aquellos que no pueden ser reemplazados con algo parecido porque no tienen la misma equivalencia desde lo cual fue hecha el objeto. Sí queda claro entonces cuál es esta diferencia, ¿correcto? Sí, Lick. Bien, hablamos ahora acerca de los bienes consumibles y no consumibles, algo parecido a los fungibles y no fungibles, pero terminan teniendo una diferencia significativa. Se constituyen o se transforman en el uso, por tanto no pueden ser usados sin que desaparezca su sustancia. Son los bienes consumibles, los alimentos y la gasolina. Nuevamente, se transforman con el primer uso. Si de repente podemos, este mismo kilo de frijoles que yo consumí, de repente los muelo, los cozo y los preparo en otra comida, pues se consumen, pero y alteran, transforman el hecho por el cual fueron creados, una semilla. Los consumo, los preparo y terminan siendo ahora una comida. Y sobre todo, no pueden ser usados sin que se desaparezca su esencia. Por otro lado, los no consumibles pueden ser usados repetidamente sin que desaparezca su sustancia. Un ejemplo, una mesa, una bicicleta, un automóvil. Todos estos bienes que podemos seguir utilizando y que en una, si se consumen, se alteran y no desaparecen, eh, no puede desaparecer su sustancia. Y los consumibles, sí, todos los días utilizo mi motocicleta, mi auto, voy de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, pero al utilizarlo, siempre y cuando no tenga algún tipo de accidente, pueden seguir conservando su sustancia o el motivo por el cual es denominado un tipo de bien. Son diferentes tipos de clasificaciones, Isidro, que vamos a estar viendo durante esta clase. Por último, Correcto. ¿cuáles son las últimas clasificaciones de los bienes? Pues bienes corporales e incorporales. Corporales, aquellos que existen en materia tangible. Por ejemplo, una mesa, una bicicleta. Vemos también que son los incorporales y que no tienen una existencia física, eh, pero sí representan un tipo de valor o un derecho, una acción bursátil, una patente o una marca. En esta clasificación me detengo un poco, Isidro. A ver, si Sí. hablamos acerca de los corporales, que son aquellos que tienen una existencia material, y los incorporables, caso contrario, que no tienen una existencia física, mi dinero que lo tengo en mi banca móvil, en mi aplicación, ¿cómo se llega a considerar? ¿Bien corporal o Eh, incorporal? incorporar, ya que pues existe, bueno, sí, más bien así aplicaría entrarían las dos, o sea, en el ámbito electrónico existe, pero si voy yo retiro de un cajero, ya lo tengo como existencia material, ¿no? O sea que sí, ya se puede materializar, vamos. Exactamente. Justamente a esa comparativa quería llegar. Mi dinero que es depositado en mi tarjeta cada quincena es un bien corporal e incorporal. Incorporal cuando se encuentra dentro de la banca electrónica y lo puedo ver desde mi aplicación que me depositaron mis 2,000 pesos semanales.
Y cuando se vuelven corporales, cuando voy al cajero y retiro esa cantidad. Ahí es cuando se vuelve tangible, cuando lo tengo en mis manos y lo puedo seguir utilizando. Esta clasificación es una de las clasificaciones más recientes que han llegado a tener o que hemos llegado a interactuar. Los mercados incorporales o los bienes incorporales, si empezaron con esta nueva tendencia de las inversiones, diferentes tipos de registros de marcas y toda esta globalización en cuestiones comerciales. Entonces, ¿cuándo vamos a saber cuándo son bienes corporales e incorporales? Simplemente, ¿los puedo tener? Sí, no los puedo tener físicamente, pero los tengo bajo mi dominio, bajo alguna otra aplicación o algún medio electrónico, se consideran incorporales. ¿Alguna duda? Ninguna, Alex. Correcto. Bien, perdón. Ahora pasamos a la última de la clasificación que vamos a hablar, que es acerca de los bienes de dominio público y de propiedad privada. Nuevamente, es una clasificación que estamos muy acostumbrados, pero igual la mencionamos. ¿Cuáles son las de dominio público? Pertenecen al Estado y están destinados al uso común o al servicio público. Carreteras, plazas, ríos navegables, etc., etc. Propiedad privada pertenecen a una persona física o jurídica y particulares. Las carreteras menciona el ejemplo que son bienes de dominio público siempre y cuando no se encuentren con algún requisito o algún requerimiento legal para poder transitar en ellas. Sí, existen carreteras que son de acceso libre y acceso privado. Acceso libre, podemos ir a Puerto Vallarta por la carretera libre y nos vamos a tardar de 6 a 8 horas, pero también podemos llevar a cabo nuestro traslado por medio de una carretera con casetas que al final de cuentas van a contar con un costo, pero las condiciones son completamente diferentes. Esta es la diferencia. Aquellos eh, caminos, carreteras que son de acceso público, las podemos utilizar, pero siempre y cuando cumplamos con los requisitos que marcan para el mismo uso. Entonces, ¿cuándo se vuelven privadas y cuándo se vuelven públicas? Cuando las tiene de dominio el Estado o cuando pertenece a alguna institución o alguna empresa, ya se comienzan a denominar propiedades privadas. Una casa termina siendo un bien privado porque es bajo el dominio y pertenece a una persona que la acredita con una propiedad, con una escritura pública en en una notaría. ¿Cuándo comienza a ser de dominio público? Pues por medios en los que el mismo Estado realiza la compra de los bienes para poder construir algún centro de rehabilitación, algún bien que sea a favor de la comunidad, se realizan este nuevo acto de compraventa de la persona física con el Estado, lo derrumban y después de esto comienza a ser utilizado para un bien que designa el Estado. Son diferentes aspectos que al final, si nos pasamos con algún tipo de ejemplo, podremos seguir analizándolos, pero por el momento solamente los mencionamos de esta manera. Isidro, ¿algún tema, alguna duda, algún comentario? Hasta ahorita estamos bien, Lee. Correcto. Bien. Por último, vamos a seguir. ¿Cuáles son los derechos reales? Ya pasamos, ya identificamos cuáles son estas clasificaciones de los bienes, cuándo se denominan propiedad. Con estas mismas clasificaciones de los bienes, nos damos cuenta de que existen muchos que pueden ser denominados o pueden caber en diferentes clasificaciones que vimos. Vimos acerca de los bienes muebles e inmuebles. Un auto es un bien mueble en el cual es también un derecho que no es fungible, puesto que al final de cuentas, con las mismas características, lo podemos seguir utilizando. No es consumible porque si al momento de que lo utilizamos, usamos del bien, lo utilizamos por naturaleza del mismo, no se termina por desaparecer o de alterar su sustancia. Entonces, es un bien corporal, ya que lo podemos tener de manera tangible, lo tenemos de manera física. Y al final es una propiedad privada porque está escrita o facturada y yo lo compré a una agencia. Todos los bienes
pueden tener más de una, puede entrar en alguna de las clasificaciones, pero no puede ser contrario. Siempre van a estar denominados dependiendo el momento en el cual se esté llevando a cabo esta clasificación. ¿A qué me refiero? Lo hablábamos hace un momento con los bienes que se encuentran los bienes corporales e incorporales. En algún momento llegan a ser corporales y en otro momento llegan a ser incorporales. Ahora, después de que llegamos a poder definir cuál es esta clasificación de los derechos y de los bienes y aparte definir cuál es la propiedad, llegamos al tema de derechos reales. Los derechos reales son aquellos que establecen una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa, permitiendo ejercer sobre ella facultades de uso, disfrute o disposición. Son oponibles erga omnes, o sea, que es frente a todos. Mi derecho real hacia una persona, hacia un bien, se ve establecido hasta que yo tengo el documento probatorio que yo, Rubén, es el propietario de un vehículo. Hasta que no tenga esta factura que esté girada hacia mi nombre, puedo realizar la disposición del mismo. Pero podemos realizarlo de diferentes maneras siempre y cuando podamos realizar el UCE, pueda disponer de él y lo pueda utilizar sin ninguna acción que vaya en contra de la ley. Las clasificaciones de los derechos reales es aquel que permite a su titular obtener el beneficio económico de un bien determinado. En la casa, yo soy dueño de una casa, un domicilio que se encuentra en una calle, con un número, en una colonia, en una ciudad. Al momento de ser yo titular el dueño de este bien, puedo utilizar algún tipo de beneficio. En este caso, el principal es poderlo rentar. En un vehículo se realiza este nuevo modelo de poder arrendar también un vehículo para un uso comercial, los famosos vehículos de plataforma. Poderlos inscribir y que una persona que me esté rentando el vehículo pueda generar algún tipo de beneficio económico tanto como para él como para mí. Algunos ejemplos de derechos reales son la posesión, usufructo, ocupación y la transmisión, aspectos y diferentes conceptos que vamos a estar hablando en un momento más. El derecho a la propiedad es un tipo de derecho real donde los poderes del titular son plenos sobre el activo. Y, por último, el titular de un derecho real puede impedir que otra persona acceda al bien protegido. Aquí son diferentes clasificaciones y el derecho real básicamente es aquella facultad en el cual yo puedo ejercer, disponer, disfrutar de todos los beneficios que traigan de ello. ¿Cuáles son los principales derechos reales? Pues hablábamos hace un momento y es el principal, el derecho a la propiedad. Es el derecho real por excelencia que otorga a su titular la facultad plena de usar, disfrutar y disponer de un bien. La propiedad puede ser plena si el propietario tiene todos los atributos del dominio y desmembrada si se ha separado de ciertos derechos como el usufructo o servidumbre. Conceptos que en un momento vamos a llegar a hablar. Al final de cuentas, el principal el derecho real por el orden jerárquico va a ser el de la propiedad. Podemos ser titulares de un derecho, pero no ejercer algunos tipos de beneficios que utilicen, siempre y cuando los tasemos en algún contrato, en algún instrumento jurídico que nos haga actuar de esa manera. En segundo lugar, hablamos acerca del usufructo, derecho real de gozar el bien ajeno con la obligación de conservar su forma y sustancia, salvo que el título que el de la Constitución lo disponga otra cosa. Por el ejemplo, una persona cede a su hijo el usufructo de una casa. Ella puede vivir en ella, alquilarla, pero no podrá venderla. El usufructo puede usar el bien, percibir los frutos, pero no puede enajenarlo ni destruirlo. Si bien el contrato de arrendamiento podría entrar en esta cuestión del usufructo, siempre y cuando se dispone y se establece de esa misma manera. El usufructo es utilizar el bien, siempre y cuando no cumpla con esta última cuestión de poder de cambiar la estructura o el fin por el cual fue el creado. Al final de cuentas, terminan siendo estos aspectos que sigue regulando toda interacción que tienen las personas
con todo lo que se considera bien. El usufructo termina por ser una figura muy importante para la protección de los bienes, para evitar o para no caer en estas figuras que también regula el derecho civil, que por el uso demostrado de un bien, no los puedan quitar. Existe este ejemplo, no sé si tú has escuchado, Isidro, acerca de esta noción equivocada en el cual rentan una casa y después de que pasan 10 años de renta, la persona que termina siendo el dueño de la propiedad opta por sacar a la gente con el hecho de que si duran más de 10 años en un domicilio, la persona que renta la casa puede ya disponer como suya este domicilio. ¿Tú crees que Sí, es correcto? no es correcto porque si entra ahí, obviamente si se realizó un contrato o en este sentido el usufructo, que es como por decirlo, o vagamente es un préstamo que pueda sacar beneficio sin que lo pueda, es préstamo, pero no es dueño. Algo así es lo que le entiendo, Lee. Exactamente. Creo que termina por teniendo una interpretación diferente a lo que es. Sí, estamos, ¿cómo podemos realizar la prescripción positiva, que es como se conoce esta figura? Que estar bajo en 10 años seguidos en dominio de un bien sin alterar el orden público y sin generar algún tipo de delito, puedo disponer de él. Pero entra los contratos que estamos estableciendo. Sí, está durante 10 años continuos el uso de un bien, pero ¿de dónde deriva ese uso? Pues al momento de haber firmado un contrato. Por eso mismo es muy importante que en todos los actos que realicemos en nuestra vida sean preferentemente realizados bajo un documento en el cual se establezcan cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones. Si las personas que tienen esta idea pudieran llegar hacer este pequeño análisis de que sí, están utilizando tu bien, pero al final de cuentas yo lo voy a constatar con un contrato, pues al final de cuentas no se van a quedar con él, no van a tener la posibilidad de poder utilizarlo o poderme quitar mi casa. Pero pues al Lick, final de cuentas es el pensamiento o estas son ideas que se transmiten o se comparten y que generan muchas dudas. Es ahí donde nosotros como abogados nos toca ser la parte serena en estos tipos de discusiones para que tengan la certeza que sus bienes se encuentran protegidos. ¿Tienes alguna duda, algún Lick, y comentario, Isidro? sí, respecto a eso, sí se puede llegar al, no sé, a formalizar eso, que no quisiera algún contrato y donde la persona idee o le den la idea que el hecho de estar dentro del domicilio 10 años, existe esa ley que diga, ¿sabes qué? Sí se puede pasar a ser propietario o solamente es el dicho que se ha transcurrido durante años. Es que justo sí se puede realizar, Isidro. Incluso hay muchas personas que se les denominan paracaidistas, que llegan, se dan cuenta de que un bien o un domicilio se encuentra abandonado o sin que nadie que los encuentre viviendo en él, y lo abren, lo utilizan, comienzan a pagar los servicios, ellos comienzan a amueblarlo y todas estas cuestiones que son naturales al momento de ocupar una casa, que si pasa este tiempo, sí se puede utilizar. ¿Y dónde aplica? Cuando los dueños o ya no les importa la casa o no son ciudadanos de la misma ciudad o no viven en el país y que adquirieron el bien y que no tienen familiares que los puedan ver. Sí existe este supuesto y claro que está, pero cuando celebramos el contrato de renta o de arrendatario, podemos cortar esta mala práctica, porque estamos constatando bajo un documento que fue firmado por ambas partes que se está otorgando el bien con el uso habitacional o el usufructo de la casa habitación. Regresando nuevamente a la primera parte, sí, sí, sí sucede
pero es responsabilidad de nosotros como dueños de los bienes estar realizando una revisión constante o simplemente poderlo, el, si no lo vamos a utilizar, si no vamos a vivir en él, pues que alguien más lo pueda utilizar siempre y cuando podamos celebrar. Es por eso que es muy importante estar realizando, celebrando contratos de cualquier índole cuando estemos otorgando el uso de algún bien que esté a nuestra propiedad. Sí, entonces, nuevamente, el, ¿puedo hacerme dueño de una casa abandonada? Sí, siempre y cuando sea por 10 años, sin generar algún tipo de desorden o a ir en contra de la ley, pero yo si soy dueño de una casa y me doy cuenta que existe gente que se encuentra viviendo ahí y que yo no le estoy rentando, pues por lógica lo que voy a hacer es acudir a la comisaría de policía municipal y mencionarles que se encuentran personas viviendo en mi domicilio. Para esto yo tengo que traer el documento que me ampare como dueño del bien, porque no voy a poder reclamar algún tipo de situación a un bien que yo no tengo en mi poder. ¿Queda claro? Sí, sí, Bien, al final de cuentas son diferentes estrategias, diferentes vivencias que con la práctica nos damos cuenta, pero siempre y cuando podamos celebrarlos de una buena manera, no tenemos que preocuparnos. Sí, es que es gente que son malandros y todo ese tipo de cosas, pues también es qué tanta atención tú pusiste con los bienes que adquiriste. Volvemos al principio fundamental. Para poder adquirir algún derecho, tengo que cumplir con alguna obligación. Si tengo el derecho, si tengo esta posibilidad de comprar un bien, pues tengo la obligación de uno, pues disponer de él. Dos, si no voy a disponer de él, pues darle una revisión constante y evitar que existan este tipo de supuestos. Porque no sé si tú lo viste hace unos días, hace unos meses, perdón, el caso de una señora que quiso ir a reclamar su casa y ya se encontraban sí, viviendo una familia. ¿Qué pasó? Pues la señora, toda violenta, llegó con una pistola y se despachó a dos. sí. Entonces, ¿quién cometió el error? Pues al final de No, cuentas pues es un... Escucho. sí, la señora, pues en el sentido que descuida su propiedad o su bien adquirido, pues no darle seguimiento constante. Así es, ya después nos encontramos con diferentes historias de personas que son expertos en procedimientos y lenguaje corporal y que saben toda la historia y resulta que esta familia eh, empezó a vivir en esa casa con esta figura que te menciono de paracaidistas, se quedaron en ella y la señora los quiso sacar y que pues ellos estaban muy bien apalabrados y que la señora llegó y los quiso sacar y por eso trajo consigo un arma y los quiso sacar de una manera violenta. El actuar, pero si nos vamos directamente a la materia civil, ¿quiénes actuaron mal? Pues las personas que llegaron de paracaidistas. Por otra parte, pues también si hablamos de procedimientos ya penales, quien tiene la culpa completamente, pues es la señora. No puedes desvivir a una, a una persona por el uso de tu bien, y más si cuando estamos en desproporción de posibilidades en que ella tenía una arma y ellos no. Ahí ya podemos entrar en un Sí, análisis completamente diferente, pero no es el caso. Aquí vemos la importancia entonces, Isidro, de por qué es muy importante saber todos estos instrumentos y cuáles son los derechos que derivan de todos los bienes que podamos adquirir. El usufructo primordial después de la propiedad. Si tenemos propiedad de un bien, podemos realizar el derecho del usufructo. Por otro lado, ¿cuál es otro derecho real? Pues el uso de la habitación, que también deriva y podemos utilizar el ejemplo también de las casas. El uso, pues permite servirse de una cosa ajena para satisfacer la necesidad personal o familiar. El uso habitación, la habitación permite ocupar una vivienda ajena o parte de ella para habitarla personalmente. Ambos son derechos reales limitados que no implican propiedad ni transferencia del bien. Son diferentes tipos de cláusulas que podemos llegar bueno, no podemos, es nuestra obligación poderlas designar. Siempre cuando vemos ejemplos de contratos de arrendamiento, que es el más usual, leemos y a veces suena redundante, pero al final, cuando realizamos el análisis de cada uno de ellos, pues nos damos cuenta que son diferentes cláusulas
que engloban estos derechos reales que estamos hablando. El uso y habitación es muy importante mantenerlo al momento de establecer un contrato, porque ahí enjaulamos este supuesto de, por alguna otra cuestión, que se ha utilizado el bien para algo que no fue acordado por las dos personas. El uso y la habitación permite el uso, servirse de una cosa ajena para satisfacer una necesidad. Y la habitación, pues, poder disponer para poder habitarla. Pero ¿qué pasa con este tipo de casas que de repente cuentan con una cochera muy grande y entonces la persona que viene a rentar esa casa quiere poner un negocio de, de hot dogs o de hamburguesas, que es muy usual, y ahí en esa cochera pues pone las mesas y el carrito lo pone afuera. Al final de cuentas, ¿cuál fue el principio por el cual se celebró el instrumento jurídico que dio pie a que yo habitara ese bien? Pues es un contrato de arrendamiento para habitar el domicilio. Si yo como arrendatario quiero poner un tipo de negocio ahí, tendríamos que haberlo esclarecido en el contrato. En caso contrario, si no es esclarecido, pues ahí podríamos entrar en algún otro juicio para poderlo desalojar, pero al final de cuentas termina siendo más largo de lo que en esencia se celebran los contratos de arrendamiento, que son un año. En este caso, un ejemplo fue una vivencia real. Eso fue lo que pasó. Una conocida les había rentado la casa y la persona que la estaba rentando puso un negocio, una estética. Y al final de cuentas fue como la dueña se dio cuenta y le dijo, no puedes poner un negocio. La que la rentaba le dijo, pues nunca me lo prohibiste. En el contrato no dice que no podía. Y vamos con el principio del derecho. Lo que no está explícitamente permitido, sancionado, Escrito. Ujú. exactamente. Lo que no está explícitamente prohibido, está implícitamente permitido. Si en el contrato no me dijiste que no puedo utilizar el bien para un negocio, pues yo lo puedo utilizar. Es ahí donde se acercan conmigo y me preguntaron que cómo puedo hacerle. Y le di esta situación, pues podemos llevar a cabo el contrato, pero al final de cuentas va a ser, eh, va a ser perjudicial para ti y vas a perder dinero porque vas a tener que contratar un abogado. Entonces, ¿cuál fue la, la solución? Pues nada más notificarle con mínimo 3 meses de anticipación a que se terminara el contrato, que ya no se va a celebrar uno nuevo y que es el único contrato que se va a celebrar entre ambas partes. Si hubieran metido un juicio, incluso 2 años se hubieran podido tardar, dependiendo cuál es la carga de esta de una ciudad judicial. Pero pues optamos mejor por hacer que se cumpliera el contrato y a raíz de ese contrato con, agregar una cláusula que dijera que es de uso exclusivo de habitación y que no permite el poder utilizarlo para otro bien, a otro fin que no sea el establecido en el contrato. Vemos cómo son diferentes tipos de vivencias que claramente van a poder pasar, Isidro, porque son acciones que derivan del comportamiento de las personas. Y qué tan importante es saber, conocer y aplicarlos en los diferentes instrumentos jurídicos que lleguemos a celebrar, pues saber de dónde derivan, cuál es la importancia y cuáles son las consecuencias de no establecerlo. ¿Alguna duda? Sí, no, ninguna. Que está excelente ese ejemplo, de que si no lo establezco antes, pues tampoco tengo derecho a reclamar porque no le indiqué que no se podía hacer uso comercial. Exactamente. Siempre que les digo a mis alumnos, porque de repente también tengo alumnos en prepa y hablamos a veces de esta situación. Les pongo el ejemplo de cuando pedían permiso para salir. Sí, tu mamá te decía, llega temprano. Y yo al día siguiente, pues llegaba a las 7 de la mañana. Y era No como de digo que, que tan temprano. pues me dijiste que llegara temprano, pues yo llegué temprano a las 7 de la mañana. Tú nunca me dijiste a qué hora. Ah, pues entonces para la siguiente vez, pues me decía, llegas aquí a las 2 de la mañana si no te quedas a dormir afuera. A raíz de eso, pues ya atendía y ya no me ganaba ningún tipo de regaño. Entonces, ahí vemos cuál es la manera de poder establecer las diferentes obligaciones y cuáles son los derechos que puedo utilizar. Por último, el derecho real de la servidumbre es otra de las clasificaciones que hablamos en este supuesto. ¿A qué se refiere? Una servidumbre es un gravamen, un impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro y pertenece y tiene de pertinencia a diferente dueño.
Por ejemplo, el derecho de paso, el acueducto, el uso a la vista y la servidumbre se limita al uso de un previo sirviente sin privar de su propiedad. Hablábamos de estos diferentes usos de servidumbre. Por ejemplo, las calles, las diferentes tripitas que llegan a ver en estos barrios en los cuales existe una recopilación de varias viviendas, pero es necesario poder abrir un paso para poder trasladarnos en cada uno de ellos. Sí, al final de cuentas termina siendo, fue propiedad de uno de estos predios que se encuentran en medio, pero el mismo gobierno, el mismo estado, realiza un pequeño recorte de la propiedad para poderlo utilizar. Otro ejemplo también en los puestos de tianguis, que terminan siendo áreas delimitadas en los cuales en algunas secciones se encuentra un paso para que puedan realizar el tránsito las personas. Sí, el comprobante de pago te menciona la cantidad completa de los metros que estás utilizando, pero al final se realiza o se tiene una delimitación para que puedan disponer o puedan realizar el uso del libre tránsito en los diferentes tipos de predios que se puedan realizar. Terminan siendo estos impuestos, pero para un uso de de paso o de libre tránsito. La servidumbre son estos modelos en los cuales podemos también utilizarlos en los bienes inmuebles y que pueden traer diferentes tipos de beneficios. Sí, te doy este derecho en el que cedo parte de mi propiedad, hablando de una casa, de un terreno, pero al final de cuentas me estás quitando derechos, que es algunos centímetros de mi propiedad. Entonces, ¿qué es lo que te voy a hacer? Pues una de ellas es la compensación en el cual esta cantidad de centímetros que no estoy utilizando, pues terminan por descontar de mi impuesto que es el predial. Entonces, son estos tipos de figuras que ya son más en cuestiones contra la autoridad que ejerce el dominio o del municipio, estado, dependiendo de dónde estemos, pero que también se utilizan con un beneficio hacia ambas partes. Yo cedo parte de mi propiedad, pero también se recorta mi obligación de pagar los impuestos. Por otro lado, yo como estado termino por no obtener esta cantidad de dinero por estos centímetros que le estoy pidiendo a este dueño, pero da un uso comercial, un uso de paso, un acueducto o alguna luz o vista. Son estas pequeñas gestiones que son para el bien común, también una de las clasificaciones de los derechos reales. Pasamos a la siguiente de los derechos, que es la prenda en la hipoteca. Dos aspectos que hemos utilizado durante mucho tiempo en nuestra vida real, pero que también son importantes designar. ¿Qué son la prenda de hipoteca? Pues son los derechos de accesorio que pueden garantizar el cumplimiento de una obligación principal, normalmente un crédito. Una prenda recae sobre un bien mueble y el bien puede ser entregado al acreedor o quedar en posesión del deudo con ciertas restricciones. Conocemos bien o hemos sido partícipes de este supuesto, ¿no, Isidro? Hemos solicitado algún tipo de préstamo, la necesidad de realizar ir a solicitar un préstamo. Yo cedo mi televisión, mi PlayStation, para poder adquirir un dinero. Al final de cuentas, cedo el dominio de mi bien a cambio de una cantidad de dinero. ¿Cómo se finaliza este acto jurídico? Pues al final cumplir con mi obligación de pagar todo lo que se me fue prestado más una cantidad adicional para que este mismo bien vuelva a mi posesión. ¿Queda claro? Sí, Bien. Por otra parte, ¿qué es la hipoteca? ¿Cómo se clasifica el derecho real de la hipoteca? Recae sobre los bienes inmuebles y este no implica la entrega del bien al acreedor, pero le permite ejecutar judicialmente el bien si el deudor incumple. La hipoteca también es un supuesto que estoy seguro que que hemos interactuado más de una vez en nuestra vida. ¿Correcto, Isidro? sí, Al me ha final, tocado nuevamente, en respectivo cuando, sí, sí, te escucho. sí, en el sentido como cuando ya la persona ya no puede liquidar o no tiene el sustento para el préstamo, pues el que realiza o le prestó, en este caso normalmente son
los bancos pues ya pasan a realizar la diligencia para sustraer o quitar esa propiedad a la persona que ya no cumplió con el pago, pues. Justo, entonces, aquí vemos que en esta perdón, esta clasificación de derecho real de prenda e hipoteca, vamos con la diferenciación. ¿Cuándo se considera una prenda? Ambos son para poder garantizar el cumplimiento de una obligación principal, meramente a veces por un crédito. ¿Cuándo se aplica la prenda y cuándo se utiliza la hipoteca? Una prenda recae con bienes muebles y la hipoteca sobre bienes inmuebles. La prenda son para cantidades menores o que pueden ser pagadas o que la obligación principal amerita una cantidad de medianamente pequeña. ¿Cuándo es una hipoteca? Cuando la obligación o la cantidad a cumplir por el incumplimiento de esta obligación se genera o tiene una cuantificación más grande y que podemos saldarla al adquirir un nuevo bien. La hipoteca es también otro de los aspectos primordiales que vemos en los contratos de arrendamiento. No vamos a rentar, no vamos a darle nuestro hogar, un terreno que vale mínimo 1 millón de pesos, una casa, a una persona sin la garantía de poder asegurar que nuestro bien que es otorgado no va a sufrir ningún tipo de daño. Por ende, en cada contrato de arrendamiento es muy importante obtener a alguien que sirva como aval, alguien que dé su predio en hipoteca para, en caso de que exista algún tipo de daño o algún tipo de desperfecto en el bien que fue rentado, pueda ser cobrado o pagado con con este bien. Terminan siendo aspectos que volvemos a lo mismo. Cada una de las partes va a acordar qué es lo que está aceptando y cuánto es la aceptación. Existen incluso contratos de arrendamiento que el aval piden incluso que sean vehículos y está bien o está mal, pues al final de cuentas es lo que ambas partes, perdón, consideren adecuado. Si el dueño de la casa dice que con un vehículo se salda algún tipo de cuestión que pueda traer el uso de su bien, pues al final de cuentas lo decide. Nuevamente volvemos al principio del derecho civil. ¿Cuál es el punto primordial? Pues es el acuerdo de las dos personas. Si los dos están de acuerdo, se puede llevar a cabo. Entonces, aquí es ver qué tanta importancia o qué tanta relevancia vamos a darle al bien otorgado, cuál vamos a utilizar, si una prenda o una hipoteca. ¿Alguna duda? No, ninguna. Correcto. Bien, ya para finalizar con esta clasificación, Isidro, hablamos acerca del derecho real de superficie. ¿A qué se refiere? Es un derecho real que permite a una persona construir sobre un terreno ajeno, manteniendo la propiedad de lo edificado, plantado o sembrado, común en contratos de urbanización, ejidos o propiedades comunales. Esta facultad en el cual yo puedo disponer, tengo una cantidad de dinero y al final de cuentas yo lo quiero utilizar. Un supuesto de este derecho real muy usual al momento de llegar a comunidades rurales. Sí, existen personas que se encuentran por ser dueños de hectáreas y hectáreas de terreno, pero al final de cuentas no tienen el dinero, el capital para poder explotarlo. Entonces existe este supuesto en el cual una empresa privada llega y quiere celebrar este contrato de superficie. Sí, yo meto dinero, mi maquinaria, todo lo referente para poder realizar algún tipo de siembra y cosecha y poderle sacar provecho a estas hectáreas que tiene de dominio don Juan. Y don Juan, ¿qué es lo que va a recibir? Pues dependiendo cuáles son las características del contrato. Puede ser incluso desde un porcentaje de ventas o de utilidad que genere el uso de su superficie o simplemente una renta, una cantidad mensual, dependiendo cuáles son las características, pero al final de cuentas terminan teniendo el mismo derecho don Juan de seguir haciéndose acreedor de toda la propiedad del cual está utilizando una empresa ajena. Los sembradíos son los más usuales al momento de celebrar estos diferentes instrumentos, pero al final de cuentas vuelve la misma situación de qué tanto lo vamos a realizar. No sé si tú has escuchado de los supuestos en los cuales
los hijos se quedan a vivir en la casa de los suegros y comienzan a construir un cuarto y para que sea más cómodo y la chingada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Construyen un segundo piso, un tercer piso estos hijos. Al final de cuentas, ¿de quién es dueño todo lo que se encuentre construido en esa propiedad? Nuevamente, entonces, ¿quién es dueño de todo lo que se construye en la propiedad? Pues la persona que acredite que es dueño de una zona delimitada, en este caso el suegro. Pero ¿cómo podemos llegar a poder salvaguardar nuestra inversión de haber construido en una propiedad ajena con este instrumento de servidumbre? Son estas diferentes clasificaciones de derechos reales que son importantes saberlas, conocerlas y sobre todo aplicarlas en dado caso que sea necesario en un futuro al momento de celebrar algún acto jurídico. ¿Hay alguna duda hasta el momento, Isidro? No, ninguna, Lick. Bien, Isidro, entonces, mira, con esto finalizamos las clasificaciones de los derechos. Es un tema corto, sencillo y que no tiene mucha dificultad. Siempre hemos visto cuáles son las diferentes, hemos sido partícipe de todas estas clasificaciones o diferentes tipos de derechos reales, solamente que en ocasiones no los tenemos claro. Al final, volvemos a la misma cuestión. Conocer tantas materias de derechos nos ayudan a tener un preámbulo y poder tener una noción de todo lo que nos puede llegar a regular y cómo podemos llegar a actuar en dado caso de que sea necesario. Quisiera escucharte a ti, Isidro, ¿qué es lo que piensas de toda esta clasificación? No, pues sí es bastante, basta, a lo mejor algunas repetitivas, pero sí tiene un punto donde sí se nota la diferencia, pues. Y sí es necesario saberlas para cualquier tipo de, como usted lo menciona, en algún contrato que lleguemos a realizar, hasta por nuestro propio beneficio y de algunas, pues, los familiares, pues, que no sean o que no caigan en el abuso de otras personas. Así es, Isidro, muchas gracias. Entonces, mira, con esto finalizamos la clase del día de hoy y voy a compartirles en un momento más el documento que habla acerca de la tarea número 2. En este documento viene establecido las características y las diferentes aspectos que vamos a abordar en ella y te lo platico de manera breve para que lo puedas analizar y en dado caso de que exista algún tipo de duda sin problema me puedes consultar. ¿De qué va a tratar la tarea? Vamos a hablar acerca de un análisis jurídico acerca de los bienes y derechos en un caso simulado. Vamos a realizar una comprensión de estos conceptos que vimos. En un momento más, igual por el mismo grupo, te hago llegar a ti y a tus compañeros estas diapositivas que estuvimos hablando. Terminan siendo claras, concisas, de toda la clasificación que hemos visto. Y en base a un pequeño caso práctico, te voy a pedir que contesten unas preguntas. Van a leerlo y van a identificar algunos bienes dependiendo en qué tipo de clasificación entra. Si son bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, corporales, incorporales, públicos o privados. Van a determinar qué derechos reales están involucrados en la situación, si son de propiedad, usufructo, servidumbre o hipoteca, estos que hemos estado hablando durante toda la clase. Y te voy a pedir que realices la justificación en qué artículos del Código Civil Federal se encuentran establecidos qué tipo de bien son. Es una tarea en dos partes. Leen este párrafo, realizan la clasificación y después solamente buscar cuál es el artículo del Código Civil Federal que habla acerca de cada una de estas clasificaciones. En un momento más, te hago llegar el documento y en dado caso de que hubiera algún tipo de duda, algún tipo de cuestión a aclarar, estoy a tus órdenes. Isidro, ¿hay alguna duda? Hasta ahorita ninguna, Lick. Ya sobre la tarea, pues ya, si surgen dudas, pues ya nos las aclaramos. Perfecto. Entonces, Isidro, si ya no hay ninguna duda o algún aspecto adicional, sería todo por el día de hoy. Entonces, te agradezco mucho que te hayas conectado. En un momento más les hago llegar los documentos.
les hago llegar también estas diapositivas y nuevamente, si hay alguna duda, alguna cuestión o algo adicional que tengan referente a la clase, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, Lee. Perfecto. Entonces, descansa, Isidro. Nos vemos la siguiente semana con la última clase de la materia de Derecho Civil. Pasa buena noche. Descanse. Buenas noches, Lee. Hasta luego.